Hola, saludos, muy buenos días a todos. Eh, Esta es otra entrega de mi canal YouTube. Incido en las circunstancias especiales que estamos viviendo y en los momentos que estamos pasando, no solo en España, yo diría que todo el mundo. Mm, Ayer se cumplió precisamente un año del confinamiento de España, el 14 de marzo de 2020. Pero también coincide con otra efemérides que no sé si muchos se acuerdan, que fue un día de elecciones, un 14 de marzo 2004, donde precisamente hubo unas sorpresas por una información previamente contada sobre el 11M 2004, donde murieron casi 200 personas. Hablamos de crisis, situación de crisis en 2004, situación de crisis 2020, 2021, ¿qué nos espera? Y me gustaría volver a incidir, y ahora comparto pantalla, ya un vídeo que subí en su momento, pero que hoy precisamente he retocado para hablar del COVID. Un año después del primer día de confinamiento. ¿Qué es exactamente lo que estamos hablando y a qué nos estamos dedicando? ¿Tenemos normalidad? Volvamos a repasar esta palabra. ¿Es normal para nosotros lo que el gobierno dice que es normal? ¿O tenemos nosotros una visión propia de la situación? Normal, vuelvo a recordar, se dice de una cosa que se halla en su estado natural, o sea, lo que es habitual o ordinario, que sirve de norma o regla. Y en estos tres primeros puntos de la definición del RAE de normal, procedente del latín normalis, nos damos cuenta que se puede jugar en la interpretación de la palabra normal y de lo que es normalidad. Hoy esto es lo normal. Aquí con los colores precisamente exaltando el azul de las mascarillas para que nos demos cuenta que aparentemente lo que es normal es ir como van estas personas por la calle. Me pregunto, ¿es normal o está impuesto por imperativo de la ley? ¿Es natural llevar la mascarilla? Hablemos de natural, perteneciente a la naturaleza. ¿Es la mascarilla parte de nuestra naturaleza? ¿Es una cosa que existe en la naturaleza o es una cosa fabricada e impuesta? Natural. Es una naranja, el zumo que viene de la naranja, criado en la naturaleza tal como conocemos en esta fotografía. La gran pregunta, ¿has cambiado de hábitos en este último año? Dudo que ninguna persona pueda mirarse al espejo y decir que no ha cambiado los hábitos. Todos nos hemos visto obligados a cambiar el hábito o los hábitos.
Ahora me gustaría llamar vuestra atención a una serie de palabras con prefijos, precisamente porque van incidiendo en implantar esta nueva normalidad. Fijémonos en el prefijo des. Ha aparecido muy rápidamente. El RAE ha sido muy eficiente, aparentemente, en este momento, aceptando la palabra desescalada. Tan reacios que son los eruditos de la Real Academia de la Lengua Española. Curioso que hayan aceptado tan rápidamente desescalada. Desescalada viene de escalada al contrario. Por lo tanto, descenso de lo que es la magnitud o la intensidad de una situación. La reducción progresiva de operaciones militares. Qué curioso que hayan incluido esta segunda definición en esta nueva palabra de nuestro diccionario. ¿Realmente vivimos una reducción gradual de la pandemia? ¿O más bien una oscilación permanente de la situación que nunca sabemos dónde estamos? Nos informan para poder evaluar con la información contrastada o por el contrario, nos dan dosis de información como si de una vacuna se tratara. Ahora voy a otro prefijo. Des. El prefijo des, fijaros que lo voy a usar con desaprender. Curiosa historia que me llena de mucho gusto recordar y me honra muchísimo de haber compartido con el singular Edouard Punset una sesión en aquella su etapa por el Reino Unido en la universidad. Gran pensador, gran estudioso, muy mal aprovechado y no valorado del todo en el mundo político en España. En una conversación con unos alumnos, debatimos la palabra desaprender desde el ángulo anglosajón, donde sí existía ya la palabra unlearning y que tanto él como yo explicábamos al alumnado de la universidad que en español no existía la posibilidad de decir desaprender. Tardó la Real Academia muchísimos años en reconocer la palabra desaprender. Y fue un tema que Eduard debatió muchísimo con muchos de los eruditos de aquel momento. Desaprender, sin embargo, le han puesto una definición en cual no estoy de acuerdo. Olvidar lo que se había aprendido. No es cierto. Y lo debato con quien quiera debatirlo. No se olvida lo que se ha aprendido. Se aparta. Que es muy diferente. La mente es como un disco duro. Y los archivos se pueden borrar o se pueden transferir a otro disco externo que es como si fuera el cajón de reserva en el desván. Y esto parece que nuestros tan ilustres eruditos de la Real Academia no lo comprenden, probablemente por su falta de conocimiento técnico y yo diría que de inteligencia emocional. Estoy siendo muy duro con esta apreciación, pero creo que estoy bastante en lo cierto. No se olvida, se desaprende
en el proceso de aparcar lo aprendido por estar caduco, por no ser la herramienta o el instrumento necesario en el momento, igual que dejamos un bolígrafo a un lado y usamos un lápiz porque queremos borrar. Así de sencillo. Ha habido cosas que se han vuelto a retomar y entonces se han vuelto a reaprender. Otro día hablaremos del prefijo re. Vuelvo al tema que nos tiene en cuestión sobre la normalidad. ¿Debemos desaprender nuestros hábitos hacia la nueva normalidad? ¿Qué implicaría eso? ¿Aceptar lo impuesto sin cuestionar? ¿Es eso desaprender nuestros hábitos? ¿Aprender a cumplir la normativa para dejar los hábitos y aceptar la normalidad? ¿Adaptar nuestros hábitos a la actual situación? Si yo ejerzo lo que es para mí de costumbre, en realidad me pregunto, ¿estoy en la nueva normalidad? ¿O estoy empezando una nueva fase de creación de hábitos? Según se escucha, nueva normalidad viene impuesta por una situación de crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis social, en una crisis económica, y vayamos a saber lo que tiene más de recorrido. Por lo tanto, como no puedo rechazar la norma y se me ha roto el hábito o los hábitos y la rutina de esos hábitos, por lo tanto, viene impuesta una normalidad que probablemente no aceptes del todo. Por lo tanto, en mi humilde opinión, está sucediendo algo extraordinario, excepcional, que de ninguna manera es normal para mi estilo de vida. ...2019 y 2020. 2019 andábamos así, 2020 andábamos así. 2019 comprábamos así en Navidades y en 2020 estábamos en estas colas del paro y del subsidio y de las ayudas para las personas que se habían quedado sin trabajo. Me pregunto yo, 2020 teníamos estas colas que juraría siguen estando y quizás más largas. ¿O esta es la nueva normalidad de los restaurantes este pasado fin de semana en Madrid, con una invasión de turistas del país vecino de Francia, precisamente por la situación tan laxa de controles y permisividad de una administración pública autonómica? Voy al re y empiezo, solo usaré el prefijo re con una palabra: reaprender. ¿Cómo se reaprende? Si he desaprendido algo, lo he aparcado como digo que es. Reaprender es iniciar de nuevo.
tengo que aprender de nuevo la nueva normalidad y ver si con ello retrocedo en mis derechos o si me está brindando una oportunidad. El proceso de reaprender requiere una mente abierta, receptiva, respetuosa, pero al mismo tiempo atenta a todo lo que es el posible cambio al cual tengo que someterme y que el que decide debe ser precisamente yo. Y en vuestro caso, cada uno de vosotros. Por lo tanto, recomiendo que te informes muy bien y no renuncies a decidir. Las personas estamos primero. Las administraciones, los políticos, los partidos y las decisiones políticas vienen detrás. Están para servirnos. No olvides nunca eso. Y con eso os dejo este pensamiento y me gustaría muchísimo vuestros comentarios, objeciones, porque todos tenemos derecho a opinar, vuestras conclusiones y vuestras recomendaciones para ver qué hoja de ruta deberíamos marcar como ciudadanos en nuestro conjunto y de esa manera salir de esta crisis que no solo es de la pandemia, es una crisis mucho más profunda de la cual me gustaría hablar el próximo día. Y es de la falta de ética y de la falta de profesionalidad de muchas personas en muchos oficios y muchas profesiones. Hasta la próxima.